tratar un tema que es extremadamente frecuente y motivo de muchas consultas y también muchas dudas profesionales, como es la infección del tracto urinario, o también llamada IBU, infección de la vía urinaria. Cualquiera de las dos. La infección de la vía urinaria ocurre cuando existe inflamación de la mucosa de la vía urinaria por la invasión y proliferación de microorganismos en ella. Estos microorganismos generalmente son de origen bacteriano. Entonces se produce por la inflamación de la mucosa del urotelio, producto de la invasión y replicación de las bacterias en el urotelio. Pero antes de hablar específicamente de infecciones del tracto urinario, creo que para entender mejor el tema es importante que primero revisemos un poquitín de la fisiología de por qué no nos dan infecciones de vías urinarias todo el tiempo. Porque si bien es cierto, nosotros sabemos nuestro cuerpo está repleto de bacterias y además estamos siempre en contacto con bacterias. Pero ¿por qué no siempre estamos con infección de vías urinarias? Vamos a entender los mecanismos fisiológicos de defensa y eso nos va a permitir entender por qué se produce una IBU y sobre todo cuándo se producen infecciones recurrentes de la vía. Vamos a hacer un dibujito. Vamos a dibujar una vejiga, el cuello vesical, la uretra, el canal vaginal. Listo. Más o menos es la anatomía básica que todos conocen de la urina. Como ustedes pueden ver, anatómicamente la mujer aquí tiene una desventaja súper grande. La principal fuente de infección de la vía urinaria son las enterobacterias. Tenemos una proximidad anatómica muy importante entre la vía intestinal, en el intestino, el tubo digestivo, la vía rectal, con la región genital y la región urinaria. Entonces, si bien es cierto, la gran mayoría de infecciones provienen del tubo digestivo, nuestro cuerpo tiene que ingeniarse estrategias para frenar esas bacterias antes de que logren llegar a la vejiga. Ustedes bien saben que la vejiga urinaria es un sitio que es estéril, limpio, no tiene bacterias. Sin embargo, el primer mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo es que la uretra distal, de hecho, está ampliamente colonizada por bacterias. La uretra no es estéril, es la vejiga. La primera porción de la uretra, tanto en el hombre como en la mujer, está colonizada con bacterias. Entonces, estas bacterias vendrían a ser los porteros de la discoteca, que evitan que cualquiera entre a la disco. Entonces, aquí imagínate tú al portero que está parado ahí en la puerta de la disco y dice: sin cédula no entras. Entonces, esa es nuestra primera línea de defensa. En el caso del varón, no son tan importantes, y de hecho es una flora que está poco desarrollada, porque la longitud de la uretra en el caso del varón es una ventaja. Tienes una uretra de 20 a 25 centímetros, de manera que cuando las bacterias están tratando de llegar a la uretra distal, perdón, a la uretra proximal, las orinas y se acabó el problema. Pero en el caso de la mujer sí es muy importante que tus porteros sean bien entrenados, porque la distancia entre la entrada y la vejiga es de 1,5 centímetros, 2 centímetros cuanto mucho. Entonces, en el hombre, ¿cuáles forman la flora? Los estafilococos de la piel. En el caso de la mujer son los estafilococos de la piel y sobre todo los lactobacilos de la región genital, los bacilos de Doderlein de la vagina. Entonces, la flora femenina uretral es mixta, está constituida tanto por los cocos gram positivos, que son los estafilococos, como por los lactobacilos. Pues de ahí de ley alguien dice: o sea, profe, que si se altera la flora vaginal, la paciente tiene riesgo de infecciones urinarias. Por supuesto que sí, porque le estamos dejando con menos defensas, le estamos quitando los refuerzos a la uretra. Entonces vienen los famosos shampoos con pH no sé qué cuánto, que los probióticos vaginales, toda la historia que ya veremos un poquito más adelante. Entonces, el primer mecanismo de defensa que tiene la paciente es una flora genital sana. Pues claro, si una buena E. coli que anda por aquí trata de entrar a la vía urinaria, pues va a ser anulada por las bacterias que están en la uretra, Segundo mecanismo: si por ahí en medio del alboroto alguna bacteria efectivamente logra pasar este primer filtro y llega a la vejiga,
Cuando la bacteria llega a la vejiga, esto automáticamente desencadena una respuesta inflamatoria en la pared de la vejiga, que tiene como consecuencia que te vengan ganas de orinar. Entonces, el deseo miccional es un mecanismo de defensa de tu cuerpo para decirle, oye, se metió una bacteria, por favor orina, para que el chorro urinario la arrastre afuera de la vejiga. Entonces, no debes de ignorar las señales de tu cuerpo. Si tu cuerpo te dice, por favor, anda, orina, vas y orinas. ¿Ya? Entonces, todo me dio infección porque me aguantan las ganas de orinar. Esa es la razón. O sea, la bacteria entró, tu cuerpo te avisó que la bacteria entró, que vayas a orinar, no le hiciste caso y la bacteria se quedó en la urina. Entonces, el chorro miccional genera un efecto como de lavado, como un chorro de agua, literalmente. Entonces, el segundo mecanismo es el chorro urinario. Mientras más tiempo esté la bacteria en contacto con el microtelio, le va a permitir a la bacteria funcionar sus pili, la E. coli sobre todo que tiene sus pili, con las células uroteriales. Entonces, una vez que la bacteria y los pili están ahí bien cruzados, pues ya si orines, ya no las vas a sacar. Tu cuerpo avisándote que por favor orines es una señal de alarma que no debes ignorar. Y el tercer mecanismo, ya es un mecanismo un poquito más bruto, un mecanismo un poquito más grosero, que es la actividad directamente de los macrófagos que se encuentran en la mucosa del urinario. Pues es una respuesta inmune, principalmente de origen macrófago. Entonces tienes estos tres principales mecanismos de defensa que te ayudan a que, a pesar de que estés en contacto frecuentemente con bacterias, no tengas infecciones de vías urinarias a cada rato. Si alguno de esos mecanismos protectores se alteran, automáticamente vas a tener una infección. Entonces, la gran mayoría de infecciones se producen no porque alguien te contagie de una infección de vías urinarias, sino porque alguno de los mecanismos protectores falló y permitió que te invadan las bacterias en una zona que no deberían estar. Entonces, no es que mi novio me contagió de infección de vías urinarias. Seguramente lo que pasó es que se alteró alguno de los mecanismos y te dio una infección de vías urinarias por eso. No es que tu novio te contagió. ¿Ya? Entonces, con todo esto en mente, ¿cuáles son los agentes que habitualmente causan la infección de vías urinarias? En 9 de cada 10 casos, la E. coli. O sea, si en el examen pusiste, yo pienso en E. coli, ya tienes ahí asegurado porque 9 de cada 10 veces va a ser la E. coli. Ya sabes que la E. coli vive en el intestino, mientras está en el intestino es amiga, pero cuando sale del intestino es sumamente virulenta. La E. coli causa 9 de cada 10 infecciones. Después está la Klebsiella. La Klebsiella pneumoniae. Despuésito está el Proteus. Despuésito están los enterococos y la Pseudomonas aeruginosa. Piensa en el Pseudomonas aeruginosa sobre todo en infecciones con pacientes hospitalizados y en mujeres jóvenes sexualmente activas el estafilococo saprophyticus. Estafilococcus saprophyticus, de saprófito, de flora saprófita, pero eventualmente, sobre todo vinculado a la actividad sexual, puede aparecer una infección por estafilococo saprophyticus. Sí, es lo que antiguamente se llamaba el síndrome de la luna de miel. No. Entonces, el síndrome ocasionado por el arrastre de bacterias de la flora hacia las vías urinarias profundas, en este caso. ¿Sí? Entonces, claro, la mujer está en su noche de bodas y al siguiente día amanece con infección por el estafilococo saprophyticus. Pues como se pueden ver, prácticamente la totalidad de los microorganismos son aerobios gram negativos, exceptuando el último, que es un coco gram positivo, pero muy puntual, y que causa infecciones sobre todo leves, no suele causar infecciones. ¿Y cuál es el coco? ¿Cuál es el menos común? O sea, ¿el Klebsiella? No, está en orden de frecuencia. Este es el menos frecuente. Este actualmente causa el síndrome de la luna de miel y hasta ahí. ¿Qué pasa cuando tienes infecciones posteriores durante la relación sexual? Ahí sí sería E. coli. En los científicos no ya es el E. coli. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí. Es la parte más fácil. Ahora, cuando hablamos de
infecciones de vías urinarias, infección de vías urinarias es un término amplio que incluye infecciones desde la parte baja de la vejiga hasta infecciones altas que se localizan a nivel de los riñones. Para no complicarnos mucho con la localización anatómica, porque antiguamente se clasificaban en infecciones altas y infecciones bajas, el CDC cambió un poquito la clasificación y ahora las divide en infecciones complicadas e infecciones no complicadas de la vía urinaria. Y esta diferenciación es vital porque se tratan y se estudian de una manera completamente diferente. Entonces, básicamente, según la CDC, en la guía del 2025 nos dice: tú tienes una ITU no complicada y una ITU complicada. Es decir, que tu primera tarea después de diagnosticar una infección del tracto urinario es clasificarla. ¿Esto es no complicada o es una infección complicada? ¿Cuándo digo yo que es una infección no complicada de acuerdo a la CDC? Nos dice que tiene que cumplir los siguientes requisitos. Primero, innegociable, ser mujer. Si eres hombre, automáticamente tienes una infección complicada. Todo paciente masculino tiene una infección complicada y esto también es anatómico. Si bien es cierto, las mujeres se enferman más frecuente por la anatomía, la uretra larga en el hombre le protege de la infección urinaria, pero el problema es que en medio de la uretra está la próstata. Y si la bacteria logra llegar a la próstata, es muy complicado sacarla de allí porque ahí tiene calor y protección y alimento de paso. Entonces, si la bacteria llega a la próstata, se fregó. Por eso, los americanos al menos consideran que toda infección de un hombre es complicada. Entonces, mujer acá, hombre. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo más digo que la infección es complicada? Cuando los síntomas son localizados y compatibles únicamente con cistitis. Cuando el paciente, mejor dicho, cuando la paciente no tiene síntomas sistémicos. Es decir, no tiene fiebre, no tiene náusea, no tiene vómito, no tiene dolor articular, no tiene malestar general, y entre otras cosas. ¿Cuándo digo que la paciente, la mujer, tiene una ITU no complicada? Cuando no está embarazada. Toda embarazada tiene una infección complicada inmediatamente. Y por último digo que es una ITU no complicada cuando la paciente no tiene alteraciones ni anatómicas ni funcionales de la vía urinaria. Por ejemplo, si la paciente tiene reflujo vesicureteral, ya tiene una alteración funcional, por lo tanto ya es complicada. Si la paciente tiene un divertículo vesical, tiene una alteración anatómica y por lo tanto ya es complicada. Si la paciente tiene un riñón en herradura, tiene una alteración funcional anatómica, por lo tanto es complicada. ¿Ya? Entonces, ¿en qué pacientes decimos es una infección no complicada? Mujer premenopáusica sin comorbilidad. Esas son las únicas pacientes que pueden tener infecciones no complicadas de acuerdo a la CDC. Mujer premenopáusica sin comorbilidad. Si es premenopáusica pero es diabética, ya tiene una infección complicada. Entonces, ¿qué pacientes tienen infecciones complicadas? Todos los hombres, mujeres embarazadas, pacientes con comorbilidades, principalmente comorbilidades que comprometan el sistema inmune, que ocasionen inmunosupresión. Por ejemplo, lupus, por ejemplo, diabetes, por ejemplo, artritis reumatoide, por ejemplo, cáncer, entre otras cosas. Pacientes con síntomas sistémicos, pacientes, ya les dije, hombres, pacientes masculinos, síntomas sistémicos, pacientes con alteraciones morfológicas o fisiológicas. Y no el CDC, pero la guía latinoamericana nos dice que también deberíamos considerar complicada si es que la infección ha durado más de 7 días. Si no se quieren complicar, pacientes con infección no complicada, mujeres premenopáusicas, sin comorbilidades. Y todos los demás, ITU complicada. Si es recurrente también puede ser complicado. Eso de hecho cae a otra categoría, eso ya cae a una categoría extra que son ITU recurrentes. ¿Sí? Y de hecho, si tú tienes una ITU recurrente pero tiene manifestaciones compatibles con no complicada, la tratas como no complicada, más medidas específicas para la recurrencia. Pues ya lo vemos más adelante. ¿Sí?
Entonces, el tema de las recurrencias sale de esta categoría de complicada o no complicada y forman como que una categoría aparte que es justamente hitos recurrentes. Los hitos recurrentes pueden ser también complicadas o no complicadas. Y bueno, pero este año, en este año 2026, la guía europea actualizó un poquito esta clasificación. Sí, ya saben ustedes que americanos y europeos están todo el tiempo peleándose y cambiando ahí dos cositas de las guías para decir que su guía es mejor que la otra. Entonces los europeos se reunieron y dijeron, como que no, vamos a hacer un pequeño cambio y según la la Sociedad Europea de Urología, la Asociación Europea de Urología nos dice que no hay ITU no complicada y no complicada. Lo que tenemos es ITU localizada y ITU sistémica. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental para que no se confundan y no se peguen? La única diferencia es que ellos dicen, en el caso de la ITU no complicada, es decir, una ITU localizada, excluyen el requisito que tenga que ser mujer. Es decir, un hombre también podría tener una ITU localizada. Es decir, hombre con síntomas localizados en vejiga, sin alteraciones funcionales, sin alteraciones morfológicas, evidentemente no embarazado, no tiene una infección sistémica, sino una infección localizada y la puedes tratar como si fuera una cistitis no complicada. Es decir, la única diferencia es que aquí ya es hombres y mujeres. Mientras que los americanos dicen todo hombre automáticamente tiene una infección complicada, los europeos dicen no, los hombres también pueden tener infecciones localizadas no complicadas. Y esto es clave porque cambia el tratamiento. Entonces eso hace que ya no sea obligatorio que todo hombre se haga cultivo, sino que si el paciente masculino tiene síntomas clásicos de una infección, de una cistitis, puede hacer tratamiento como si fuera el tratamiento que se aplica a la paciente mujer. ¿Cuál seguimos usando nosotros? Pues la del ministerio, que es compatible con la del CDC. ¿Ya? Pero por si acaso te van a resultar decir, estás desactualizadísimo. Esa es la única diferencia entre la cosa y la sobre todo ya saben el internista que pasa guardias que se leyó el paper de ayer y va a decir, estás desactualizadas. Ya no se llama sistémica, no es más complicada y complicada, sino sistémica y le pierdes el ¿Ya? Entonces, ¿por qué es tan importante hacer esta diferenciación? Porque el tratamiento de las no complicadas es completamente diferente al tratamiento de las complicadas, inclusive partiendo desde el diagnóstico. ¿Sí? Vamos a hablar específicamente de no complicadas. Todo lo que vamos a decir ahorita aplica para las no complicadas exclusivamente. Las complicadas las revisamos después. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de las no complicadas? Pues el diagnóstico es principalmente clínico. Es decir, que tú podrías diagnosticar una ITU no complicada solamente por los síntomas. ¿Cuáles síntomas? Disuria, poliacuria, tenesmo, urgencia miccional y dolor suprapúbico. Pero para el diagnóstico clínico sí te obligan a que la paciente, sobre todo porque como ustedes saben es mujer, no tenga síntomas ginecológicos asociados. Es decir, que si la paciente tiene disuria, poliacuria, urgencia, tenesmo y no tiene leucorrea, el diagnóstico es clínico, tú dices esto es una ITU no complicada, es una cistitis y haces tratamiento. O sea, no necesitas un hemo, no necesitas una biometría, no necesitas exámenes adicionales. Si la clínica es clara y la paciente no tiene síntomas ginecológicos, haces tratamiento. ¿Ya? Entonces con esto te ahorras un hemo y que la paciente tenga que volver al siguiente día con la muestra de la primera de la mañana. No se puede hacer. Si el cuadro clínico es claro, no haces. Ahora, como decía por ejemplo antes su compañera, ¿qué pasa si la paciente realmente solamente viene con disuria, pero no tiene tenesmo, no tiene poliacuria, no le duele aquí a nivel suprapúbico y parece que tiene un poquito de secreción vaginal? Pues en esos casos de los que el diagnóstico no está lo suficientemente claro, te apoyas de un hemo, no urocurtivo, solamente hemo o evo, que es lo mismo. Un examen elemental microscópico o un examen general de orina, que es la misma. ¿Ya? Entonces, ¿qué esperas encontrar en ese examen? Datos que te orienten hacia infección urinaria, es decir, nitritos positivos, leucoesterasa positiva,
piocitos y bacterias. Pero aquí, chicos, una observación importantísima. Recuerden que la uretra distal está colonizada con bacterias. Entonces, siempre en el examen de orina, al menos la tira reactiva les va a marcar una cruz de bacterias. Siempre. Entonces, para yo decir hay exceso de bacterias, tendría que esperar por lo menos más de dos o más cruces en el examen de orina. Más datos compatibles con inflamación. Si yo solamente tengo bacterias, pero no tengo ni piocitos, ni leucosterasa, ni mintitos, no es infección, seguramente es contaminación con flora vaginal. Pues mucho cuidado porque de esto depende si es que yo doy tratamiento antibiótico o no. A lo mejor lo que tiene la paciente es una vaginitis y lo que necesita es un antimicótico, por ejemplo, porque tiene candidiasis vaginal y no tiene infección de clítoris. Yo no le doy antibióticos, no le doy, por ejemplo, óvulos. Dígame. Si bacterias tengo 3 cruces, igual sirve. Si tú tienes 3 cruces, pero no tienes datos de inflamación, debes replantearte el diagnóstico. A lo mejor esas... Bueno, si es que tiene, claro, si es que tiene 2 o más signos inflamatorios, es infección. Puedes tener 3, puedes tener 4. Pero si es que hay signos inflamatorios, si es que tú tienes bacteriuria sin signos inflamatorios, mira si es que esas bacterias realmente son de la vía urinaria o si son bacterias por contaminación con secreción genital de la mujer. Entonces, si tú tienes esas dudas, ¿serán lactobacilos, serán flora vaginal o serán bacterias invasoras? Puedes pedir un gramo de gota fresca. Entonces hacen una tinción en el laboratorio y te dicen, lo que estás viendo son bacilos tipo Doberman. Entonces es una flora genital. Lo que la paciente tiene es una infección genital. Pero si te dicen de 10 a 25 bacilos gram negativos por campo, que son los que los bacilos gram negativos son los que causan la infección y por lo tanto se vuelve infeccioso. No, si es que no tienes lo suficientemente claro por clínica que sea una infección de vía urinaria. Si la clínica te dice, Melanie, esto es infección de vías urinarias, es clarísimo, no tienes examen ni le mandas. Pues el traductor. Qué joder. Entonces, por eso sería cuando la gente diga, no, solamente me arde poquito, no tengo nada de mal olor, no me duele aquí, pero eso claro. Y si tengo un paciente farmacodependiente que, o sea, toma literalmente como tijeras. Ese es un problema, porque claro, el examen que estás viendo ya está modificado. Entonces, claro, es mucho más difícil que el examen de orina, porque te toca discernir por historia clínica o examen ginecológico. Entonces, un examen ginecológico, ves que el cervix está inflamado, que tiene secreción. No puede mandar un Lo que pasa es que si el lema sale dudoso, en el orgullo tampoco va a ser. Sale normal el orgullo de la normal. Sí. Porque ya está modificada el examen con un antibiótico. Y es un grave problema porque la paciente dice, Doc, hasta venir me estaba tomando por ahí unos Subamins. Claro, tú le pides el examen de orina y está normal. Pero es por el antibiótico. Entonces, claro, y luego de posterior a la regañada que le vas a dar a la paciente, pues a lo mejor si te toca empezar antibióticos porque no. Pero no se olviden de regañar a la paciente. Por favor. Que no se tome los antibióticos sin prescripción. El antibiótico no es un analgésico de la vía urinaria, así que por favor no se lo tome. Entonces, en esos casos, solo en esos casos hago emo. Casos contrarios es que los síntomas son clarísimos. La paciente dice, Doc, desde hace 3 días me arde al orinar, me quema, tengo una sensación quemante aquí en el vientre, me duele, y me levanto del baño y enseguida tengo que volver a ir. Y aparte, el fin de semana me fui a la playa con mi novio. Clarísimo que eso es una cistitis, es una infección no complicada y por lo tanto empiezas tratamiento. No le haces hemos, no le haces urocultivos, nada. Tratamiento. Entonces, una vez que ya tienes hecho el diagnóstico, aunque la paciente quiera que le hagas el examen de orina, le explicas que no hace falta, que es suficientemente claro y empiezas el tratamiento. De aquí sí, vamos a modificar un poquito las recomendaciones respecto a lo que nos dicen las guías europeas. Las guías europeas ponen en primer lugar a la fosfomicina. Pero en nuestro entorno, el que sigue siendo el tratamiento de primera línea es la nitrofurantoína. Recuerden ustedes que para que el tratamiento pueda ser considerado empírico, es
decir, darse sin observar fehacientemente la presencia de bacterias, tiene que tener una tasa de resistencia bacteriana menor al 20%. Eso nos dice la CDC y nos dice la SDC. De manera que en nuestro país, como las tasas de resistencia a las quinolonas de los beta-lactámicos son mayores al 20%, jamás se da quinolonas o beta-lactámicos como tratamiento empírico para cistitis no clínica. Pues así en el examen yo les pongo en la opción múltiple ciprofloxacina y ustedes digan esto es lo que me saben mandar en la farmacia, nunca se debe administrar esos fármacos porque las tasas de resistencia son mayores al 20%. ¿Ya? De hecho, en los cultivos que se hacen en los hospitales, por ejemplo, se ve que las tasas de resistencia son de las quinolonas mayores al 50% en algunos casos. Entonces, quinolonas bajo ningún concepto como tratamiento empírico. El que sí nos dice la guía y el que tiene menos del 20% es la nitrofurantoína y la dosis de este fármaco son 100 miligramos cada 12 horas por 5 días. Entonces, ¿qué van a hacer por el profe? Ahorita que estoy consultando en el ChatGPT me dice 100 miligramos cada 6 horas. ¿Sí? Pasa que en nuestro país únicamente está disponible la nitrofurantoína de liberación prolongada, no la de liberación inmediata. Entonces, cuando tú tienes nitrofurantoína de liberación inmediata, la das cada 6 horas. Pero en nuestro país únicamente circula la que es de liberación prolongada, entonces cada 12 horas está perfecto. Entonces, cuando ustedes van a la farmacia dice Ubamin, pero después del Ubamin dice Reta, eso quiere decir que es de liberación prolongada y la dosis es cada 12 horas. Y la segunda opción, fosfomicina. 3 gramos bioral en dosis única. Es cara y no está en el cuadro básico de medicamentos. Entonces, claro, no va a haber en el ministerio. Pero claro, si tú te fijas, tienes una ventaja brutal, que es la adherencia. Es una sola dosis, a diferencia de que la paciente tenga que tomar. Entonces, si la paciente al menos dice, doctor, lo económico no es un problema, obviamente vas a elegir fosfomicina en lugar de la fosfomicina. Diferencia de precio. Esta, la cajita de 10, si no me falla la memoria, vale como $3. Ya el sobrecito está entre los 9 y los $15 dependiendo de la marca. Entonces es una diferencia que para unos pacientes puede llegar a ser importante. ¿Cómo tomar la fosfomicina para que sea súper efectiva? Y esto anótenlo porque es importante para parte del tratamiento. La fosfomicina es un medicamento que se excreta íntegro por la orina. Entonces el efecto de la fosfomicina es intraluminal. Es decir, que para que la fosfomicina sea útil, tiene que estar el mayor tiempo posible en contacto con las bacterias en la vía urinaria. Entonces, eso lo hagamos principalmente en la noche, cuando la paciente duerme. Entonces, lo que le vas a decir a la paciente es, verá, señor, le va a tomar un sobrecito, lo disuelve en 200, 250 mililitros de agua, orina todo lo que pueda orinar, se toma el medicamento y se acuesta a dormir y se duerme. De manera que el medicamento esté en la orina toda la madrugada y cuando la paciente se levante a las 5 de la mañana, orine, pero el medicamento ya está en contacto con las bacterias 5, 6, 7 o en el mejor de los casos hasta 8 horas y ha erradicado la mayor parte de las bacterias. En cambio, ¿qué pasa si la paciente se lo toma en el día y a lo mejor como un vasote de agua, que a los 30 minutos está en el baño y la fosfomicina se fue? ¿Ya? Entonces es un life hack para que funcione bien la fosfomicina. Eso. Pero claro, como decía en el ministerio no. Y aquí les voy a poner un asterisco grandote para que se acuerden, porque es pregunta de examen. Y por Dios que si lo ponen así, se puede automáticamente en todo el examen. Nitrofurantoína y fosfomicina son luminales, es decir, jamás se pueden prescribir para una infección complicada. Nunca. Así el cultivo te diga es sensible a fosfomicina o es sensible a nitrofurantoína, no puedes dar una infección complicada porque no se absorben a la sangre y no pasan al parénquima renal, solo están en orina. Verán, voy a poner ahí una trampa que diga pielonefritis con E. coli sensible a nitrofurantoína y en las opciones de tratamiento nitrofurantoína ya le poner eso. Tampoco fosfomicina. Nitrofurantoína A, fosfomicina B. Ninguna. C, cualquiera de las Todos los anteriores. Así Terapia combinada. Diga, la bacteria es sensible. La bacteria es sensible, pero paciente con infección complicada, no fosfomicina y no Nitrofurantoína. No.
Así el cultivo me diga, si puedes, tú sabes que no puedes. Muy complicado. Hay pacientes con infecciones, infecciones recurrentes. No importa la intraproteína, no funciona igual. ¿Como profilaxis? Sí, como profilaxis o como tratamiento. Como tratamiento está perfecto y como profilaxis también. Ya vamos a ver que como profilaxis puedes utilizarlas, pero en dosis a demanda o en dosis diarias por 6 hasta 12 meses. Por ejemplo, y esto suele pasar mucho en la consulta, viene la paciente perimenopáusica, le dice, ¿sabe qué, doctorita Milla? Yo creo que el desgraciado de mi marido está enfermo porque él trabaja en una petrolera y cada vez que viene y tenemos relaciones, me da infección. Entonces, no es del marido el problema, sino es que cada vez que tienen relaciones se arrastran bacterias desde la región perineal a la región urogenital y la paciente tiene infecciones. Entonces, como tú ya sabes que la paciente cada vez que tiene relaciones sexuales con el esposo le da infección, le vas a dar que esos días que el esposo esté en la ciudad toma nitrofurantoína. Cuando el esposo se vaya, deje de tomar para prevenir que a la paciente le dé cistitis. Entonces, es una estrategia que se llama estrategia post-coital. Y pasa más seguido de lo que parece. Todavía tengo miedo a mi marido. Viene mi marido y a mí me da infección, pero segurito. Entonces, si es que el antecedente es claro entre coito y infección, pues puede utilizar el tratamiento postcoital. Dígame. ¿Existe un índice, por ejemplo, normal de hijos con una mujer podría No es que haya un índice normal, pero digamos que se considera que la infección ya es recurrente cuando la paciente ha tenido 2 o más episodios en 6 meses o más de 3 episodios en un año. Sí, entonces eso se podría considerar, entre comillas, normal. Entonces, que sí, doctor, me dan una visita al año. Bueno, podríamos esperar que sea normal, pero yo digo es recurrente cuando hay más de 2 en 6 meses, 2 o más en 6 meses, o 3 o más en un año. Entonces la definición de hito recurrente que decía la compañera. Yo digo que es recurrente cuando cumple esos. Y como tercera opción, el ministerio te dice, puedes darle también Bactrim, es decir, trimethoprim, sulfamethoxazol. Bactrim, trimethoprim, sulfamethoxazol, cada 12 horas por 5 días, pero como tercera opción, y acordándose que esto no se puede dar en embarazadas. Porque ocasiona defectos de tu moral, porque bloquea el ácido fólico. Entonces ese es el tratamiento estándar para una paciente con cistitis. Pero la paciente le va a decir, vea doctora, mira, ¿sabe qué? Chévere su tratamiento, pero a mí me arde la vida al orinar. Y hasta que el tratamiento me haga efecto, pues pasarán 2 o 3 días. ¿Qué hago hasta eso? Pues puedes utilizar analgésicos específicos de la vía urinaria como el flavoxato. Si no le suena flavoxato, a lo mejor le suena Bladuril. El Bladuril es ese medicamento que no es como el paracetamol o el ibuprofeno, sino es un medicamento que justamente está diseñado para que se te quite el ardor, el tenesmo, la urgencia miccional, esa sensación de que quieres ir al baño a cada ratito. Pues el flavoxato te va muy bien para eso, junto con el antibiótico. Entonces hay que explicarle a la paciente que si le está ardiendo mucho y no puede ir al doctor, no se tome antibiótico, se tome flavoxato. Entonces el flavoxato es Urix, Bladuril, Gimler o cualquiera de esos medicamentos. Le vamos a dar 200 miligramos cada 8 horas o cada 12 horas, dependiendo de qué tan intensos sean los síntomas de la paciente. Y a tomar mucha agüita. Ustedes saben que eso va a ser un lavado vesical, va a ayudar a que las bacterias que están ahí agonizando sean arrastradas por el chorro. Hasta aquí. ¿Dudas? Díganme. ¿El flavoxato se daría con antibiótico? Con cualquiera de los antibióticos. Sí, porque o sea, el antibiótico lo que te cura es la infección. Pero nosotros sabemos que el antibiótico demora 24 o 48 horas, a veces hasta 72 horas en hacer efecto. Y hasta eso la pobre paciente está que le arde, que le quema, que le duele. Entonces, para evitar estos síntomas molestosos, el flavoxato asociado con si le educas a la paciente que la próxima que le arda no se tome Bamin, sino se tome flavoxato. Y ese tratamiento sí se puede tomar como, si te duele la cabeza te tomas un paracetamol, si te arde la orina te tomas un flavoxato, pero no un antibiótico. Hay otro fármaco que ustedes lo van a ver aquí en nuestro país que circula bastante, que se llama fenazopiridina,
El problema es que la fenazopiridina en nuestro país no se encuentra aislada, no la venden solita, sino que ya viene combinada con otros antibióticos. El problema es que a los laboratorios se les ocurrió que era buena idea combinarlo con ciprofloxacina o con ampicilina. Dos medicamentos que por resistencias nunca son empíricos en nuestro país. Entonces no se utiliza por ese tipo. Ya. Y la paciente te va a decir, doctorita, ¿y qué puedo hacer para que esto no me vuelva a pasar? Abundantes líquidos, no aguantarte las ganas de orinar, vaciar la vejiga después de mantener relaciones sexuales, evitar el uso de jabones o alcalinos que producen un cambio en el pH de la flora vaginal, utilizar ropa interior que sea absorbente y que no sea de materiales sintéticos, y sobre todo, y hacen énfasis en no aguantarse las ganas de orinar. ¿Ya? Eso es sobre todo lo más importante. Si el cuerpo te está pidiendo que orines, por algo ha de ser, no ha de ser de loco, trata de que medida es posible que le hagas caso y de esa manera evitas que tengas infecciones recurrentes en el cuerpo. Entonces, si te vas a la playa de viaje, ¿sí? En cada estación de gasolina, como quien estira las piernitas, te bajas, orinas. Si te da asco usar ese bañito, te compras de esos que venden en el comisariato, que es para que puedas orinar parada y orinas parada, pero la idea es que no te aguantes el deseo. ¿Ya? Listo, chicos. De infecciones no complicadas, dudas, preguntas, inquietudes. Estamos súper claros. El mensaje es: si la clínica te dice cistitis, no hemo y tratamiento directo. Entonces, cuando una paciente tiene resistente a la nitroglicerina y el cabello, si es que tú ya tienes infecciones con sospecha de bacterias resistentes, ya de ley necesitas Vultamicilina. Funciona la vultamicilina. ¿Ya? Vultamicilina, sulfamicilina. Esa es la pisuloctam. No sé. Porque si ya tienes resistencia a los antibióticos, seguro que va a ser resistente a la medicina. O sea, eso sería para una se puede decir una complicada realizar. Sí, aunque el problema por tasas de resistencia nunca lo deberías utilizar como tratamiento empírico, salvo que ya tengas un cultivo que te diga que la bacteria sí es sensible a la bacteria. Sí. Realmente los únicos que tú prescribes sin saber la bacteria son estos. Ahora, si la paciente dice, doctorita, siempre que me dan nitrofurantoína y flufenacina no me sirve, pues lo siento, esta vez sí te va a tener que hacer un monocultivo porque necesito saber qué bacteria tiene. Y entonces ahí no puede ser. Pero si la paciente dice, doctorita, primera vez que me da infección de vías urinarias, ese es ¿Cómo una bacteria es tan resistente? Porque ese tipo contiene. sí, generalmente se debe al mal uso que le hacen los pacientes o los contactos de los pacientes a los antibióticos. Y también porque muchos de los antibióticos en humanos se utilizan en la agricultura. Entonces los productos que consumimos, lácteos y eso, a veces ya están con bacterias que son resistentes a los antibióticos. Y nosotros sabemos, deben haberlo visto en micro, que las bacterias transmiten sus genes de resistencia a través de plásmicos. ¿Sí? Entonces una bacteria deja su gen de resistencia y viene la otra y aprende cómo se defiende del antibiótico, así nunca haya estado en contacto ella con el antibiótico. Entonces es una joda porque ustedes van a ver que cada vez es más frecuente en la atención primaria las E. coli resistentes a beta-lactamases. Perdón, productoras de beta-lactamases de espeso extendido, es decir, E. coli ble. Entonces no mueren con la. Eso ya sería complicado automáticamente. Y de hecho eso es manejo ya casi de especialización. Hasta aquí, claro, dudas, preguntas, inquietudes. Claro, claro. ¿No hay inquietudes? Ahora sí vamos a la complicada. Pero no es complicado. Esta es no complicada. ¿Cuándo digo que mi paciente tiene una infección complicada? No puede tener alguna de estos criterios aquí. Está embarazada, tiene síntomas sistémicos, es hombre, tiene alguna enfermedad o comorbilidad que le vuelva frágil. En cualquiera de esos casos, la paciente o el paciente tiene una infección complicada. Entonces, ¿cuál es el primer mensaje y la primera diferencia entre la complicada y la no complicada? En complicada, el urocultivo es mandatorio. Tú no puedes empezar tratamientos sin un urocultivo. Pero eso no significa que vayas a esperar el resultado del urocultivo. Significa que tomas la muestra para el urocultivo, empiezas antibiótico y revaloras el antibiótico con el resultado del cultivo. O sea, porque dices, no señora, vamos a esperar 3 días en paracetamol hasta que salga el resultado del cultivo. Si en 3 días la paciente está en urosepsis, está gravísimo. Entonces tomas la muestra,
e inmediatamente después de la muestra empiezo adelante. Pues primera diferencia. Entonces en este caso es mandatorio el tratamiento guiado por urocultivo. O sea, eso es previo a los otros exámenes que se hacen en muy complicada. ¿Cómo? O sea, ¿es un examen más que yo añado a las que ya sí no complicada o...? Es que en no complicado usted prácticamente no hacía exámenes. El único examen que hacía era el hemo cuando tenía dudas. Entonces aquí en complicada, fijo, No, con hemos urocultivo. fue directo. O sea, hemo y urocultivo. O sea, y porque se hacen en conjunto. Hemo y urocultivo. Entonces aquí el urocultivo es mandatorio porque es el que guía el tratamiento. Y aparte de eso, claro, dependiendo de la condición clínica de tu paciente, podrías hacer biometría, PCR, procalcitonina, dependiendo de cómo esté el paciente. Entonces, es la primera particularidad. Y segunda particularidad en las infecciones complicadas, aquí no existe tratamiento de pauta corta. Es decir, aquí el tratamiento mínimo tiene que ser de 7 a 10 días. No puede hacer tratamiento por 3 días o tratamiento de 5 días. Aquí el tratamiento mínimo son 7, el recomendado son 10 días. Entonces, no pauta corta. Entonces tenemos aquí dos tipos de infecciones complicadas. Las complicadas y las complicadas no complicadas. ¿A qué me refiero con esto? En el primer caso tienes una pielonefritis no complicada. ¿Qué significa esto de pielonefritis? Que la infección ya no está solamente enfocada en la vejiga, sino que ya alcanzó el riñón. Pelvis renal, pielonefritis parénquima renal. Compromete la pelvis y el parénquima renal. Entonces tengo una pielonefritis no complicada y una pielonefritis complicada. En los dos casos los síntomas van a ser parecidos. O sea, el paciente va a tener el síndrome irritativo urinario que ustedes ya conocen, le arde, le quema, le duele, le pica, más síntomas sistémicos: fiebre, artralgias, mialgias, malestar general, puño, percusión positiva, dolor lumbar, e incluso podría manifestarse como una urosepsis, es decir, hipotensión, taquicardia, oliguria, mal llenado capilar, alteración del estado de conciencia, tal cual como ustedes ya conocen en shock sepsis, que se llama urosepsis. Entonces, ¿qué paciente digo yo que tiene una infección complicada de tipo no complicada? Todos aquellos pacientes que no muestran signos de shock, es decir, que están hemodinámicamente estables, pacientes que toleran vía oral y pacientes sin comorbilidades significativas. ¿Para qué hice esta segunda distinción? Porque estos tratamientos, estos pacientes los puedo tratar en forma ambulatoria. Entonces esos les puedo mandar tratamiento a la casita y los voy revalorando por el ambulatorio. Sin embargo, en las pielonefritis complicadas, si mi paciente tiene signos de inestabilidad, que ustedes ya conocen eso de memoria, cuando un paciente tiene signos de inestabilidad, está hipotenso, taquicárdico, con índice de shock elevado, quick sofa, todas las escalas que ustedes ya conocen, cuando tienen náusea y vómito que vuelven intolerante a la vía oral, o en aquellos pacientes con factores de riesgo o comorbilidades, diabéticos, pacientes oncológicos, pacientes con enfermedades autoinmunes. Estos pacientes van a recibir tratamiento intravenoso y se quedarán obviamente en el hospital. ¿Ya? Entonces es una diferenciación clara porque la paciente va a decir: "Doc, ¿puedo ir a la casa?". Si se cumplen sus criterios, sí se puede ir a la casa, y si es que no, se quedará hospitalizado en tratamiento intravenoso. Entonces, ¿cuál es el manejo que vamos a hacer con los pacientes ambulatorios? Para los pacientes ambulatorios, nos dice la guía, cuando el cultivo te muestre que la bacteria, o cultivos previos, el paciente tenga sensibilidad a la quinolona, el tratamiento de primera elección será la quinolona.
ciprofloxacina o levofloxacina, que son las quinolonas urinarias, ciprofloxacina y levofloxacina. Cuando tú sospechas de que el paciente tiene resistencia a la cipro y a la levo, pues la opción terapéutica son los beta-lactámicos de tercera generación. Es decir, te servirá cefpodoxima o te servirá la cefixima. Pero aquí la guía europea, sobre todo la guía europea del 2026, es muy enfática y te dice, si es que es posible y tú vas a utilizar beta-lactámicos de tercera generación, la primera dosis del medicamento tiene que ser intravenosa de carga. Es decir, tú empiezas con ceftriaxona a la vena, 2 gramos, y después continúas en casa con cefpodoxima o con cefixima. Eso te dice la guía europea de forma muy enfática. Te dice, si es que los vas a usar, los puedes usar, pero asegúrate de que la primera dosis sea intravenosa. ¿Ya? Entonces vas a hacer un bolo de ceftriaxona de 2 gramos más cefpodoxima, 200 miligramos. Cefpodoxima. No, cefpodoxima. Pues acuérdate que la cefpodoxima es de segunda generación. Entonces la cefpodoxima 200 cada 12 horas por 10 días, o la cefixima 400 cada 12 horas por 7 días. Pero recuerden siempre precedidos de ceftriaxona 2 gramos y medio. O en su defecto utiliza cipro o levofloxacina. O si no quieres utilizar ceftriaxona, te dice la guía, utiliza un aminoglucósido. Genta o amica. Genta sería entre 80 a 160 miligramos intramuscular, o la amicacina sería entre 500 a 1 gramo IM o IV. Pues ese es el esquema que tú puedes utilizar. No, pero aquí no hace la gentamicina para esto, justo no tiene una tasa de resistencia bastante elevada. No, de hecho la gentamicina y la amicacina, como son antibióticos que rara vez se utilizan, tienen una muy buena sensibilidad como rescate en infección de los virus. Quiere decir que en el San Francisco no utilizaban gentamicina por la resistencia. Sí, pero eso en pacientes hospitalizados. En hospitalizados, amica, fijo, porque genta, las resistencias son súper altas. Pero es un paciente ambulatorio. Sí, en ambulatorio utilizamos genta, amica y más medicamentos por vía. Ahora, si tu paciente va a estar hospitalizado, de ley es ceftia o amicacina. ¿Ya? Entonces, sí, esa es la razón. Entonces, claro, los pacientes hospitalizados o con infecciones hospitalarias, ellos tienen resistencia a la genta intrínseca. Pero como es un paciente ambulatorio, lo puedes hacer. E incluso la guía te dice si es que el paciente tiene síntomas muy leves y tienes un cultivo previo que te respalde, podrías utilizar también trimetoprim con sulfamethoxazole. Pero nunca, jamás de los jamases, ni sulfuratoína y fosfomicina. ¿Y qué hago con el tratamiento? Pues cuando ya te sale el resultado del cultivo, lo ajustas. ¿Sí? Entonces a los 3 días ya salió el resultado del cultivo y viste que es sensible a la cipro y tú habías empezado con ceftriaxona, pues descalas la ciprofloxacina. O ves que era sensible al trimetoprim, ¿sí? Cambias. Estos son dosis únicas siempre. Claro, esta es la primera. Atacas una dosis de carga y cambias la ceftriaxona. O haces una dosis de carga, cambias la cipro. Esto es lo que llaman las guías dosis puente. La guía europea te dice esto es una dosis puente, empiezas con esa dosis como ataque, como carga, y de ahí cambias a medicamentos orales. No puedes usar aminoglucósidos orales porque sabes que no hay aminoglucósidos orales, excepto la estreptomicina, pero ni así. La de siempre, 500 cada 12. La levo 500, 750 veces al día, no menos, no. Los beta-lactámicos igual, ya sabes, ceftriaxona, la dosis de siempre, con la dosis. Respecto al manejo de esto de acá, ¿dudas, preguntas, inquietudes? ¿O estamos clarísimos lo que tenemos?
Verán que esto es para pacientes ambulatorios, es decir, pacientes que tienen una infección complicada, pero que están estables hemodinámicamente, toleran la vía oral y no tienen comorbilidades significativas. Si su paciente está inestable hemodinámicamente o tiene factores de riesgo o no tolera la vía oral, es un paciente que tiene que hospitalizarse. En cuyo caso, la ciprofloxacina, la levofloxacina o la ceftriaxona serán intravenosas. Entonces, acuérdate, la cipro, cuando lo vas a usar IV, la dosis es 400 miligramos cada 12 horas. La levofloxacina no cambia, sigue siendo 500 o 750, y la ceftriaxona es igual que 1 gramo cada 12 horas o 2 gramos cada 24 horas, hasta que le salga el resultado del cultivo. Profe, si el paciente está en urosepsis, pues ya sabes que como es sepsis, lo manejas con piptas o meropenio. Sí, pues ahí no hay dudas. Sí. Por eso empezamos viendo sepsis antes de ver cualquier otra cosa. Si tu paciente ya está escéptico, te olvidas de toda esta vaina y lo tratas como tratarías una sepsis. Piptas o meropenio. O cefpodoxima en todo caso. Porque si no tienes ceftriaxona, es difícil que tengas cefpodoxima. Si no tienes piptas, menos vas a tener cefpodoxima. Perdón, ya. Hasta aquí, dudas, preguntas, inquietudes. Todos estos medicamentos completan los 7 días de intravenoso. No los completas intravenosos, esperas mejoría clínica del paciente y resultados del urocultivo. Y luego, con el resultado del urocultivo, ajustas el esquema y completas los 10 a 14 días. Entonces, supongamos, ingresas del paciente a hospitalización. Le empezaste ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas, te sale el resultado del urocultivo, te dice que es sensible a ciprofloxacina, a los 3 días del paciente ya está ok, entonces cambias la receta, ciprofloxacina y para su casa, pero ya por vía oral. O sea, no hace falta que completes el tratamiento IV. En pocas ahí cambiaría la dosis de ciprofloxacina a la que es para vía oral. Claro, ya le cambias de 400 a 500 cada 12 y que complete los 10 a 14 días de tratamiento, pero ya en casita. Entonces, salvo que no tengas otra alternativa, pero siempre que la condición clínica del paciente sea mejor, debes ajustar el tratamiento a vía oral y mandarlo a la casa. No deberías, bajo ningún concepto, tener al paciente 10 días hospitalizado solo por el antibiótico. Así estés en el privado, porque tú vas a ver en el privado que hay médicos con muy poca ética que tienen al paciente 10 días hospitalizado solo por el antibiótico. No es ético. Si a los 3 días tu paciente está mejor y puedes mandarlo a casa, ajustas la vía oral y lo mandas a la casa. Yo sé que si se va a quedar hospitalizado facturas mucho más, pero tampoco. Sí. Así que no se note el hambre, saben decir. Entonces hasta aquí, chicos, dudas, preguntas, No, estamos ya clarísimos. Claritos. Ya. Obviamente, aparte del antibiótico, le haces el tratamiento asintomático, paracetamol, para la náusea, líquidos, toda la historia que tú ya sabes, pero es antibiótico. Listo, chicos, si no hay más dudas, revisamos en la próxima clase de infecciones recurrentes.